¿Qué pasaría si te dijera que, a pesar de todo lo que has hecho, hay algo más que Dios quiere hacer en tu vida? Algo que te lleva más allá de lo que puedes ver o entender, algo que te conecta directamente con su poder divino. Y si te dijera que el Espíritu Santo está esperando desatar su poder en ti ahora mismo, transformando tu vida de una manera tan profunda que nunca más serás el mismo. ¿Te imaginas un cambio tan radical que no solo transformaría tu vida, sino también las vidas de aquellos que te rodean? Este es el tipo de poder que pocos comprenden y aún menos lo experimentan. A lo largo de este video voy a mostrarte cómo este poder está al alcance de tus manos, esperando que abras tu corazón y permitas que Dios lo libere. Quizás sientes que has estado buscando algo, un cambio, una respuesta, una señal. Hoy, esa señal llega directamente a tu vida a través del Espíritu Santo. Este no es un poder que se ve con los ojos humanos, sino con el corazón, cuando estás dispuesto a recibirlo. Pero, ¿qué debes hacer para que este poder se desate? Hay un secreto que muy pocos conocen y te lo revelaré aquí. Un secreto que cambiará la forma en que entiendes tu relación con Dios y, sobre todo, cómo vives cada día. En los próximos minutos descubrirás cómo el Espíritu Santo no solo te guía, sino que tiene el poder de romper toda atadura, sanar tus heridas más profundas y renovarte por completo. No dejes que este video pase sin que recibas lo que Dios tiene preparado para ti. Antes de seguir, te invito a que comentes "Paz en Cristo" y le des me gusta a este video. Al hacerlo, estarás permitiendo que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar lo que Dios tiene preparado para ellos. Gracias por participar y ser parte de esta obra. Recuerda, al final de este video tendrás una clave que podría desbloquear la bendición que tanto has esperado. No pierdas la oportunidad de recibirlo. Ahora prepárate para el viaje. Vamos a comenzar. 1. El Espíritu Santo y su poder transformador. El Espíritu Santo no es simplemente una presencia etérea o algo lejano que no tiene impacto en nuestra vida diaria. Al contrario, Él es el agente activo de cambio que transforma nuestro ser desde lo más profundo de nuestro ser. La Escritura nos dice que el Espíritu Santo fue enviado para guiarnos, enseñarnos, consolarnos y empoderarnos. Y hoy quiero que entiendas cómo ese poder transformador puede manifestarse en tu vida. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús mismo nos promete que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto no es solo una promesa para los discípulos de aquel tiempo. Es una promesa viva y activa para todos los que creemos en Cristo. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre ti, no solo te da fuerza para superar tus pruebas, sino que te equipa con un poder sobrenatural que va mucho más allá de tus capacidades humanas. Piensa en los discípulos antes y después de recibir el Espíritu Santo. Ellos, llenos de miedo y duda, se convirtieron en los instrumentos de Dios para llevar el Evangelio al mundo entero. ¿Cómo fue posible tal transformación? Fue el poder del Espíritu Santo obrando en ellos. Ese mismo poder está disponible para ti ahora mismo, si decides abrir tu corazón y permitir que Él te llene. Este poder tiene la capacidad de cambiar tu vida de una forma radical. Cuando el Espíritu Santo se desata en ti, Él destruye cadenas de adicción, sana heridas emocionales y físicas y transforma tu carácter, haciéndote más como Cristo. Pero, ¿cómo experimentar esta transformación? La clave está en la disposición de tu corazón. Primero, necesitas reconocer tu necesidad de Él. Solo cuando admitimos nuestra debilidad y dependencia de Dios, el Espíritu Santo puede entrar y empezar a obrar en nosotros.
No hay ningún corazón que esté demasiado lejos de la gracia de Dios. Y no importa cuán rota o perdida se sienta tu vida, Él puede restaurarla. Este poder no solo te fortalece, sino que también te da un propósito. Cuando el Espíritu Santo se mueve en ti, no solo cambia tu vida, sino que también te impulsa a ser un testimonio del poder de Dios ante los demás. Cada acción que tomas, cada palabra que hablas, se convierte en un reflejo de su gloria. Y entonces, la pregunta es, ¿estás listo para recibir este poder transformador en tu vida? ¿Estás dispuesto a permitir que el Espíritu Santo trabaje en ti, transformando tu mente, tu corazón y tu espíritu? No te preocupes si sientes que no estás listo. La buena noticia es que el Espíritu Santo está dispuesto a moverse en ti en este mismo momento. Todo lo que necesitas es dar el paso de fe y permitir que Él te guíe. 2. El Espíritu Santo, como consolador y guía. En momentos de dolor, duda y desesperación, muchos de nosotros buscamos respuestas en distintos lugares, en las personas, en los libros, en la meditación. Pero hay una respuesta que siempre está disponible, y es la que proviene del Consolador prometido por Jesús, el Espíritu Santo. En Juan 14:16, Jesús les dice a sus discípulos: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre». Esta promesa no es solo para los discípulos de aquel entonces, sino para todos los creyentes. El Espíritu Santo es el Consolador que Dios nos ha dado para acompañarnos en cada etapa de nuestra vida, especialmente en los momentos más difíciles, cuando sientes que estás solo. Cuando la tristeza y el dolor parecen abrumarte, es el Espíritu Santo quien te da la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Él no solo consuela, sino que también guía nuestros pasos, iluminando el camino en medio de la oscuridad. Pero para que el Espíritu Santo pueda ser tu consolador y guía, necesitas abrirle espacio en tu vida. No se trata de un consuelo superficial, sino de un consuelo profundo que trae sanidad a tu alma. Recuerda que el Espíritu Santo no es una presencia distante. Él es el que mora dentro de ti, el que conoce tus miedos, tus luchas y tus sueños. Él sabe lo que hay en lo más profundo de tu corazón y es capaz de darte la paz y la dirección que tanto necesitas. Cuando buscamos la guía del Espíritu Santo, Él nos dirige con amor y sabiduría. A veces, su dirección puede no ser inmediata o clara de inmediato, pero podemos confiar en que Él nos llevará por el camino correcto si estamos dispuestos a escucharle. La clave está en la obediencia, en permitir que Él hable a través de su palabra y a través de las circunstancias de nuestra vida. Es posible que en algún momento te sientas perdido, sin saber qué decisión tomar o qué camino seguir. El Espíritu Santo está ahí para ayudarte a discernir la voluntad de Dios y te mostrará las opciones que más glorifican a Dios, aún en medio de la confusión. Él no solo te consuela, sino que también te da el coraje para enfrentar lo que venga, sabiendo que no estás solo en tu lucha. En medio de la tormenta, es el Espíritu Santo quien te da la fuerza para mantenerte firme. Y si confías en Él, verás cómo las nubes de incertidumbre se disipan, dejando paso a una paz que solo Él puede ofrecer. Así que te hago una pregunta. ¿Estás dispuesto a permitir que el Espíritu Santo te consuele en tus momentos de dolor? ¿Estás dispuesto a escuchar su voz para que Él te guíe a la paz y a la sabiduría de Dios? Si te encuentras buscando consuelo, si necesitas una guía que te lleve de la oscuridad a la luz, el Espíritu Santo está listo para llenar ese vacío. Todo lo que necesitas hacer es abrir tu corazón y pedirle que te guíe y te consuele. 3. El Espíritu Santo y el poder para vencer las tentaciones. Vivimos en un mundo lleno de tentaciones que nos acechan constantemente, tratando de desviarnos del propósito que Dios tiene para nosotros.
ya sea la tentación de ceder al pecado, de dudar de las promesas de Dios o de rendirnos en medio de las pruebas. Todos enfrentamos luchas internas que nos retan a diario. Pero hay una buena noticia. El Espíritu Santo es el poder divino que nos capacita para resistir y vencer esas tentaciones. En 1 Corintios 10:13, la Escritura nos asegura: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Esta promesa nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. No importa cuán fuerte sea la tentación o lo imposible que parezca resistir, Dios, por medio del Espíritu Santo, nos da la fuerza para superar cada prueba. El Espíritu Santo nos capacita para ser victoriosos, no solo en la lucha contra el pecado, sino también en la lucha contra nuestros propios deseos y debilidades. Él no solo nos da la convicción para reconocer el pecado, sino que también nos da el poder de rechazarlo. En momentos de tentación, si permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros, podemos ser más que vencedores, tal como nos dice la Escritura en Romanos 8:37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sin embargo, la victoria sobre la tentación no llega por nuestras propias fuerzas. Al contrario, depende completamente de nuestra dependencia del Espíritu Santo. Él es quien nos fortalece cuando nuestra carne es débil, quien nos da el valor de decir no a lo que nos aleja de Dios. La clave está en permitirle a Él tomar control de nuestras vidas, confiando en que Él nos guiará hacia la victoria. En Mateo 26:41, Jesús les dice a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta advertencia nos recuerda que no podemos vencer las tentaciones por nuestra cuenta. Necesitamos la ayuda divina, y esa ayuda viene a través del Espíritu Santo. Cuando te enfrentas a la tentación, recuerda que el Espíritu Santo está dentro de ti, listo para ayudarte a resistir. El primer paso es reconocer que no puedes hacerlo solo. El siguiente paso es orar y pedir la ayuda del Espíritu Santo. Él te dará la sabiduría, el discernimiento y la fuerza para no ceder. Pero no solo se trata de resistir el mal, se trata de reemplazar las tentaciones con los deseos de Dios. El Espíritu Santo no solo te ayuda a decir no a las tentaciones, sino que también te empuja a decir sí a lo que Dios tiene para ti. Una vida de paz, de gozo, de victoria y de obediencia. Entonces, en este momento, ¿estás dispuesto a permitir que el Espíritu Santo sea tu fortaleza? ¿Estás dispuesto a depender de Él para vencer las tentaciones que te rodean? Recuerda, cada vez que te enfrentes a una tentación, el Espíritu Santo está ahí, dispuesto a darte la victoria. Solo tienes que abrirle tu corazón y permitirle obrar en tu vida. 4. El Espíritu Santo y los dones espirituales. Uno de los aspectos más poderosos del Espíritu Santo es la capacidad que Él tiene de otorgarnos dones espirituales, los cuales son herramientas divinas para cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas. Estos dones no son solo para una élite de creyentes. Cada hijo de Dios tiene acceso a ellos, y el Espíritu Santo los distribuye según su voluntad. En 1 Corintios 12:4-7, la Escritura dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para provecho.
Esto nos revela que el Espíritu Santo da dones a cada creyente con un propósito, para edificar el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Cada don tiene un propósito divino, y aunque se manifiestan de maneras diferentes en cada uno, todos son igualmente valiosos. Quizás te has preguntado alguna vez, ¿tengo algún don espiritual? La respuesta es sí. Si eres un creyente, el Espíritu Santo ha depositado un don en ti. Algunos dones son evidentes, como el don de profecía, el de sanidad o el de hablar en lenguas. Otros pueden ser menos notorios, como el don de servicio, el de exhortación o el de sabiduría. Sin embargo, todos los dones son igualmente importantes para el propósito de Dios. El Espíritu Santo te da estos dones no solo para tu beneficio personal, sino para que puedas servir a los demás y glorificar a Dios con ellos. Cada vez que utilizas un don espiritual, estás participando activamente en el plan divino para la humanidad. Sin embargo, para que los dones espirituales operen en su máximo potencial en tu vida, debes estar dispuesto a ser sensible a la guía del Espíritu Santo. Él te enseñará cómo utilizarlos de manera efectiva y te capacitará para crecer en cada uno de ellos. Cuando nos sometemos al Espíritu Santo, Él puede hacer mucho más con nuestros dones de lo que nosotros mismos podemos imaginar. Además, el uso de los dones espirituales no está limitado a las funciones dentro de la Iglesia. El Espíritu Santo quiere que lleves esos dones al mundo para que en cada acción, palabra y obra que realices, sea Él quien se glorifique. Cada vez que actúas con un corazón dispuesto a servir a los demás, estás demostrando el poder del Espíritu Santo en tu vida. A veces puede que sientas que no tienes un don especial o que tus talentos no son suficientes. Pero recuerda que los dones espirituales no dependen de tus habilidades naturales, dependen del poder del Espíritu Santo trabajando en ti. Así que, si te sientes inseguro o incapaz, es el momento perfecto para abrir tu corazón al Espíritu Santo y permitirle que te guíe y te equipe con lo que necesitas. La pregunta es, ¿estás dispuesto a permitir que el Espíritu Santo active y desarrolle los dones espirituales en ti? ¿Estás dispuesto a ser una herramienta en sus manos para edificar su reino? Al abrirte a los dones del Espíritu Santo, estarás no solo fortaleciéndote espiritualmente, sino también contribuyendo al bienestar de la Iglesia y del mundo. Los dones no son solo para los líderes o pastores, son para todos los que creen en Cristo, y el Espíritu Santo está listo para darte los que necesites en el momento preciso. 5. El Espíritu Santo y la santificación. Uno de los mayores trabajos que el Espíritu Santo realiza en nuestras vidas es el proceso de santificación. Santificación es una palabra que a menudo escuchamos, pero ¿qué significa realmente? La santificación es el proceso por el cual Dios nos transforma, separándonos del pecado y acercándonos a Él. Es una obra continua y diaria que el Espíritu Santo lleva a cabo en el corazón y la mente de cada creyente. En 2 Corintios 3:18, Pablo dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Este versículo nos revela que el Espíritu Santo tiene el poder de transformarnos, de cambiarnos de adentro hacia afuera, de manera que seamos más como Cristo. La santificación no es solo un acto de obedecer reglas, sino un cambio profundo en nuestra naturaleza, donde comenzamos a reflejar el carácter y la vida de Jesús. El proceso de santificación comienza en el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Desde ese momento, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y es Él quien nos da la capacidad de vivir una vida que agrada a Dios.
La santificación no es algo que podamos lograr por nuestra cuenta. Al contrario, es una obra del Espíritu que se realiza en nosotros mientras permitimos que Él guíe nuestras vidas. Pero, ¿cómo sucede esto en la práctica? La santificación comienza con el arrepentimiento. Cada vez que cometemos un pecado, el Espíritu Santo nos convence de nuestra falta, nos lleva a la convicción y nos invita a arrepentirnos, a cambiar nuestra mentalidad y nuestro corazón. No se trata de ser perfectos de inmediato, sino de permitir que el Espíritu Santo nos lleve en un viaje de transformación, donde vamos dejando atrás el pecado y abrazando la santidad. A lo largo de este proceso, el Espíritu Santo nos da la fortaleza para resistir las tentaciones y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En Romanos 8:13, Pablo nos dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Este versículo nos muestra que el Espíritu Santo tiene el poder de ayudarnos a vencer las obras de la carne. En otras palabras, es el Espíritu Santo quien nos capacita para vivir una vida libre del pecado, llena de justicia y paz. Sin embargo, la santificación no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso gradual y todos los cristianos pasan por él. Todos enfrentamos desafíos, luchas y caídas en el camino. Pero lo hermoso de este proceso es que no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros en cada paso del camino, ayudándonos a levantarnos cada vez que caemos y dándonos la fuerza para seguir adelante. La santificación es una obra en curso, un viaje de transformación que dura toda nuestra vida. A veces este proceso puede ser doloroso. A veces las pruebas que enfrentamos son necesarias para que el Espíritu Santo pueda purificar nuestro carácter y moldearnos más a la imagen de Cristo. Como un orfebre que purifica el oro a través del fuego, el Espíritu Santo usa las dificultades para perfeccionar nuestra fe y santificarnos. En Efesios 4, 22, 24, Pablo nos exhorta: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este versículo nos muestra cómo el proceso de santificación nos lleva a despojarnos del viejo hombre, de nuestra naturaleza pecaminosa, y a revestirnos del nuevo hombre que es creado en la justicia y la santidad de Dios. El Espíritu Santo también nos ayuda a manifestar los frutos del Espíritu en nuestras vidas. En Gálatas 5, 22, 23, Pablo enumera los frutos que el Espíritu Santo produce en el corazón del creyente. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. A medida que el Espíritu Santo obra en nosotros, estos frutos se hacen evidentes en nuestras vidas, demostrando el poder transformador que Él tiene sobre nuestro ser. Así que, ¿qué significa todo esto para ti? Significa que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida, incluso en medio de tus luchas y dificultades. Él está santificándote, separándote para Dios y ayudándote a vivir de acuerdo con su voluntad. A veces puede ser difícil ver el progreso, pero si miras hacia atrás, te darás cuenta de que el Espíritu Santo ha estado obrando en ti, dándote la fuerza para superar tus debilidades y haciéndote más como Cristo cada día. La santificación es un proceso continuo, pero no estás solo en él. El Espíritu Santo está contigo, transformándote y capacitándote para vivir una vida que refleje la gloria de Dios. Entonces, ¿estás dispuesto a permitir que el Espíritu Santo te santifique?
¿Estás dispuesto a rendir cada área de tu vida al Espíritu y permitir que Él te guíe en este proceso de transformación? 6. El Espíritu Santo y la unidad en Cristo. Uno de los efectos más poderosos del Espíritu Santo en la vida de los creyentes es que Él nos une como cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo no solo actúa en la vida individual de cada creyente, sino que también tiene un propósito divino en unirnos como iglesia, creando un cuerpo en el cual cada miembro cumple una función vital y esencial. Esta unidad en el Espíritu es fundamental para el testimonio del cristianismo en el mundo. En Efesios 4, 3, 6, Pablo nos exhorta: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Este pasaje destaca la unidad que el Espíritu Santo establece entre los creyentes. No importa nuestras diferencias, nuestras culturas o nuestras historias personales, el Espíritu Santo nos une bajo un mismo propósito: glorificar a Dios y extender su reino en la tierra. La unidad en el Espíritu no significa que todos pensemos y actuemos exactamente igual, pero sí significa que debemos tener un corazón dispuesto a vivir en paz, armonía y amor con los demás. La unidad que el Espíritu Santo crea no es superficial, sino que es profunda, uniendo a los creyentes en el amor de Cristo. Sin embargo, esta unidad no siempre es fácil de mantener. En la iglesia primitiva, así como en la iglesia de hoy, a menudo surgen divisiones, conflictos y diferencias. Pero el Espíritu Santo es el que nos da la capacidad de superar esas barreras. Él nos enseña a perdonar, a servirnos unos a otros y a vivir en humildad, recordando que somos parte de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12, 12, 13, Pablo escribe: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Este pasaje nos muestra que aunque somos muchos, en Cristo somos uno. El Espíritu Santo une nuestras vidas, nuestros dones y nuestras pasiones para que podamos cumplir con la misión de Dios en la tierra. La unidad en el Espíritu no solo es importante para la iglesia, sino también para nuestra vida personal. Cuando vivimos en unidad con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, estamos reflejando el amor de Dios al mundo. Jesús oró por la unidad de los creyentes en Juan 17:21, diciendo: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad en la iglesia es una de las formas más poderosas de testimonio para el mundo. Cuando el mundo ve a los creyentes amándose y viviendo en paz, se da cuenta de que hay algo sobrenatural en esa comunidad, algo que solo puede ser obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos fomentar esa unidad en nuestra vida cotidiana? Primero, debemos reconocer que la unidad no depende de nuestras fuerzas humanas, sino del Espíritu Santo. Él nos da la capacidad de vivir en unidad y debemos ser diligentes en cultivar ese espíritu de paz y amor. Segundo, debemos ser humildes y dispuestos a perdonar y a reconciliarnos cuando surjan conflictos. La unidad no significa que nunca vamos a tener desacuerdos, pero sí significa que estamos dispuestos a resolverlos de una manera que glorifique a Dios. Es importante recordar que, aunque podamos ser diferentes en muchos aspectos, todos compartimos una fe común, un Señor y un bautismo.
Esto nos une en un vínculo irrompible que no puede ser destruido por las diferencias humanas. El Espíritu Santo nos ayuda a ver más allá de nuestras diferencias, enfocándonos en lo que realmente importa, nuestra identidad en Cristo. Por último, debemos entender que la unidad en el Espíritu no es solo un beneficio para nosotros, sino también para el mundo. Jesús nos llamó a ser la luz del mundo, y nuestra unidad es una de las formas en que reflejamos su luz. Cuando vivimos en unidad, el mundo ve el amor de Cristo, y eso tiene el poder de transformar vidas. Entonces, la pregunta es, ¿estás dispuesto a permitir que el Espíritu Santo te guíe hacia la unidad con tus hermanos en Cristo? ¿Estás dispuesto a ser un agente de paz y reconciliación en la iglesia y en el mundo? La unidad en el Espíritu es algo que debemos perseguir con diligencia y amor. Es a través de esta unidad que Dios se glorifica y el mundo puede ver la realidad de su amor. 7. El Espíritu Santo y la oración. La oración es el medio más íntimo por el cual los creyentes se comunican con Dios. Es a través de la oración que compartimos nuestros corazones, nuestras preocupaciones, nuestros deseos y nuestras alabanzas con Él. Sin embargo, muchas veces nos encontramos con que no sabemos cómo orar o sentimos que nuestras palabras no son suficientes. Aquí es donde el Espíritu Santo entra en acción, ayudándonos a orar de manera eficaz, guiando nuestra oración y llevando nuestras peticiones ante el trono de Dios. En Romanos 8:26, Pablo nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este versículo es clave, pues nos recuerda que, aunque no sepamos cómo orar, el Espíritu Santo nos ayuda. Él intercede por nosotros, llevando nuestras necesidades y deseos ante el Padre de una manera perfecta que está alineada con la voluntad de Dios. La oración, entonces, no depende de nuestras habilidades para hablar o de nuestra elocuencia, sino de nuestra disposición a dejar que el Espíritu Santo guíe nuestras oraciones. En momentos de dolor profundo, de incertidumbre o cuando no tenemos palabras, el Espíritu Santo nos ayuda a expresar lo que no podemos decir, llevando nuestra alma directamente a Dios. El Espíritu Santo también nos guía en la oración intercesora, es decir, cuando oramos por otros. Él pone en nuestro corazón las necesidades de los demás y nos da el poder para orar por ellos de manera efectiva. En 1 Timoteo 2:1-2, Pablo nos exhorta a orar por todos, incluidos los que están en autoridad. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y todos los que están en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. El Espíritu Santo nos enseña a orar no solo por nuestras propias necesidades, sino también por las de los demás, buscando siempre el bienestar y la paz de todos. Pero, ¿cómo podemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe en nuestra oración diaria? La clave está en la disposición. El Espíritu Santo no obliga a nadie a orar, pero nos invita a un tiempo de intimidad con Dios. Es importante reservar tiempo cada día para hablar con Dios, para escuchar su voz y permitir que el Espíritu Santo guíe nuestras palabras. Esto no siempre tiene que ser un tiempo largo o complicado, pero sí debe ser un tiempo sincero, donde estamos abiertos y dispuestos a recibir lo que Dios quiera mostrarnos. Jesús en Mateo 6:6 nos dice, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La oración no es solo un acto de pedir, sino un acto de comunión con Dios.
Es un momento en que dejamos todo a un lado y nos enfocamos en su presencia. En esos momentos de quietud, el Espíritu Santo tiene la libertad de hablarnos, de guiarnos y de mostrarnos la voluntad de Dios. Además de ayudarnos a orar, el Espíritu Santo también nos fortalece para perseverar en la oración. Hay momentos en que nuestra fe flaquea, cuando las oraciones parecen no ser respondidas o cuando el cansancio nos hace querer rendirnos. Es aquí cuando el Espíritu Santo nos da la fuerza para seguir orando, nos recuerda las promesas de Dios y nos anima a no desistir. En Efesios 6:18, Pablo nos instruye a orar en todo tiempo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración constante es clave para mantener nuestra relación con Dios, y el Espíritu Santo es quien nos mantiene firmes en esa perseverancia. El Espíritu Santo también nos ayuda a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. A menudo nuestras oraciones están influenciadas por nuestros propios deseos y ambiciones. Sin embargo, el Espíritu Santo nos enseña a orar conforme a los propósitos de Dios, para que nuestras peticiones no solo sean para nuestro bienestar, sino que también estén alineadas con lo que Dios tiene planeado para nosotros y para los demás. En 1 Juan 5, 14, 15, se nos recuerda que cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos escucha y nos da lo que pedimos. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por último, la oración no solo es un acto de pedir, sino también de adorar. El Espíritu Santo nos guía a reconocer la grandeza de Dios, a alabarle por su bondad, a dar gracias por su fidelidad. La adoración es una forma de oración en la que reconocemos la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y sobre todo lo que nos rodea. El Espíritu Santo nos ayuda a entrar en un estado de adoración genuina, donde nuestras almas se elevan hacia el Padre en un acto de amor y gratitud. Entonces, ¿estás dispuesto a permitir que el Espíritu Santo te guíe en tu vida de oración? ¿Estás dispuesto a confiar en Él para interceder por ti y por otros, a perseverar en la oración y a alinearte con la voluntad de Dios en todo lo que pides? La oración, guiada por el Espíritu Santo, tiene el poder de transformar nuestras vidas, de acercarnos a Dios y de cumplir su voluntad en la tierra. 8. El Espíritu Santo y la sabiduría divina. Uno de los regalos más maravillosos que el Espíritu Santo ofrece a los creyentes es la sabiduría divina. En un mundo lleno de confusión y decisiones difíciles, todos necesitamos sabiduría, pero no cualquier sabiduría. Necesitamos la sabiduría que proviene de Dios, una sabiduría que nos guía en cada paso de nuestra vida, nos muestra lo que es correcto y nos da la dirección para cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. En Santiago 1:5 nos da una promesa poderosa, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta es una invitación directa para pedirle a Dios la sabiduría que necesitamos. Sin embargo, no se trata solo de una sabiduría humana basada en el conocimiento, sino de la sabiduría que proviene del Espíritu Santo, quien conoce los pensamientos y caminos de Dios. La sabiduría divina que el Espíritu Santo nos otorga no solo nos ayuda a tomar decisiones correctas, sino que también nos da entendimiento sobre los propósitos de Dios en nuestra vida. Nos permite ver las cosas desde su perspectiva y nos da claridad en medio de la incertidumbre. En 1 Corintios 2:9-10, Pablo nos recuerda: antes bien, como está escrito,
Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Este versículo muestra que la sabiduría divina va más allá de lo que podemos entender por nosotros mismos. Es una sabiduría que solo puede ser revelada por el Espíritu Santo, quien explora los misterios de Dios y los revela a nuestro corazón. La sabiduría del Espíritu Santo también es esencial para nuestra vida diaria. Nos guía no solo en las grandes decisiones, sino también en los pequeños detalles. Nos enseña a vivir con humildad, a buscar la paz en medio de las dificultades, a tratar a los demás con amor y a mantener nuestros corazones alineados con la voluntad de Dios. Proverbios 2:6 nos enseña: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Cada vez que buscamos la sabiduría de Dios, estamos abriendo nuestro corazón para que Él nos guíe en todas las áreas de nuestra vida. Sin embargo, la sabiduría divina no es algo que recibimos solo una vez. Es un proceso continuo de crecimiento. A medida que caminamos con Dios y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nuestra sabiduría crece, nos hace más entendidos en los caminos de Dios y más sensibles a su voz. En Proverbios 4:7 se nos dice: la sabiduría es la principal cosa. Adquiere sabiduría y con todos tus bienes adquiere inteligencia. Esta es una invitación a hacer de la sabiduría una prioridad en nuestra vida. Es algo que debemos buscar constantemente, porque solo a través de la sabiduría divina podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero, ¿cómo podemos recibir y aplicar la sabiduría del Espíritu Santo en nuestras vidas? Primero, necesitamos ser humildes y reconocer que no podemos vivir por nuestra propia sabiduría. En Proverbios 3:5-6 se nos instruye: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto significa que debemos depender completamente de Dios y no de nuestro propio entendimiento. La sabiduría del Espíritu Santo fluye cuando dejamos de confiar en nuestras propias capacidades y comenzamos a buscar la dirección de Dios en cada área de nuestras vidas. Además, debemos estar dispuestos a escuchar la voz del Espíritu Santo, que nos habla a través de su palabra, a través de la oración y a través de la guía interior. En Juan 14:26, Jesús nos prometió que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Esto significa que el Espíritu Santo tiene el poder de enseñarnos todo lo que necesitamos saber para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando estamos atentos a su guía, podemos vivir con sabiduría, tomando decisiones que honren a Dios y nos acerquen más a su propósito para nuestra vida. La sabiduría que el Espíritu Santo nos da también es una sabiduría que debemos compartir con otros. En Colosenses 3:16, Pablo nos anima: la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Al compartir la sabiduría divina con nuestros hermanos en Cristo, no solo fortalecemos la iglesia, sino que también cumplimos con el mandato de edificar a los demás en la fe. Finalmente, es importante recordar que la sabiduría divina no es solo una herramienta para tomar decisiones, sino un camino hacia una vida plena y conforme al corazón de Dios. Nos lleva a una vida de paz, gozo y justicia, porque cuando vivimos
Según la sabiduría del Espíritu Santo, estamos viviendo la vida que Dios ha diseñado para nosotros. Entonces, ¿estás dispuesto a abrir tu corazón para recibir la sabiduría del Espíritu Santo? ¿Estás dispuesto a depender de su guía en cada decisión, grande o pequeña, para que tu vida refleje los propósitos de Dios en todo? La sabiduría que el Espíritu Santo te ofrece no solo cambia la manera en que ves el mundo, sino que transforma tu vida, guiándote en el camino de la paz y la justicia que Dios ha preparado para ti. 9. El Espíritu Santo y la fuerza para testificar. Uno de los aspectos fundamentales del Espíritu Santo en la vida de un creyente es su capacidad para capacitarnos y darnos la fuerza para ser testigos de Cristo. Jesús, en Hechos 1:8, nos dio una promesa clara: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta promesa no solo se aplicaba a los discípulos, sino que se extiende a todos los creyentes. El Espíritu Santo nos da el poder necesario para proclamar el Evangelio con valentía y eficacia, y esa fuerza no proviene de nuestra habilidad humana, sino de su presencia divina en nosotros. La palabra poder, que se utiliza en este versículo, proviene del griego dunamis, que significa una fuerza o poder dinámico. Este poder no es algo que los creyentes puedan generar por sí mismos. Es un poder que solo puede provenir de Dios, un poder que nos capacita para superar nuestros miedos, nuestra vergüenza y cualquier otra barrera que impida compartir el mensaje de Cristo con los demás. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos llena con una valentía sobrenatural que nos permite hablar de la obra redentora de Jesús, incluso en medio de la adversidad. El Espíritu Santo no solo nos da el poder para hablar, sino también para vivir como testigos de Cristo. En 2 Corintios 3:3, Pablo dice: si no sois, por medio de Cristo, carta de recomendación, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Este versículo nos enseña que, al vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y ser transformados por el Espíritu Santo, nos convertimos en cartas vivientes que dan testimonio de la obra de Cristo en nuestra vida. El testimonio no solo se da con palabras, sino con cada acción, con cada decisión y con la forma en que vivimos. Es fácil pensar que el testimonio solo se limita a predicar o hablar a otros sobre Jesús. Pero la realidad es que el testimonio incluye nuestra vida diaria. Cuando vivimos con integridad, amor, perdón y humildad, estamos proclamando el mensaje de Cristo sin decir una sola palabra. La manera en que tratamos a las personas, cómo enfrentamos las dificultades y cómo nos mantenemos firmes en nuestra fe en medio de las pruebas, todo eso es parte de nuestro testimonio. Jesús también nos dejó un ejemplo claro de lo que significa ser un testigo del reino de Dios. Él nunca forzó a nadie a escuchar su mensaje, sino que se acercó a las personas con amor, compasión y un corazón lleno del Espíritu Santo. En Hechos 10:38 se nos dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El testimonio de Jesús no solo se basó en palabras, sino en acciones. Su vida era un testimonio vivo de la bondad y el poder de Dios, y el Espíritu Santo lo ungió para realizar milagros y sanidades. De la misma manera, el Espíritu Santo nos capacita no solo para hablar del Evangelio, sino para vivirlo de manera tangible en nuestras vidas. El testimonio en el poder del Espíritu Santo no se trata de ser perfecto.
Todos fallamos, pero el Espíritu Santo nos da la gracia para levantarnos y seguir adelante. A veces, el testimonio más poderoso que podemos dar es el de una vida transformada, una vida que ha sido tocada por la gracia de Dios y que refleja el poder del Espíritu Santo en cada aspecto de nuestra existencia. La verdadera fuerza para testificar viene de una vida vivida en comunión con el Espíritu Santo. Cuando estamos llenos de su presencia, nuestra fe se hace contagiosa. Las personas que nos rodean comienzan a notar algo diferente en nosotros, algo que no se puede explicar solo por nuestros esfuerzos humanos. Es el poder de Dios obrando en nosotros y a través de nosotros. Si alguna vez te has sentido intimidado o incapaz de compartir tu fe, recuerda que no es por tu fuerza ni por tu sabiduría que das testimonio, sino por el poder del Espíritu Santo. Él es quien te da las palabras correctas en el momento justo, y es Él quien prepara los corazones de las personas para recibir el mensaje de Cristo. La pregunta que debes hacerte es: ¿estás dispuesto a permitir que el Espíritu Santo te use como testigo? ¿Estás dispuesto a ser valiente, no en tus propias fuerzas, sino en el poder que el Espíritu Santo te da? Cuando permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, no solo recibimos el poder para hablar de Cristo, sino también para vivir como Él vivió, con amor, compasión y una pasión ardiente por las almas perdidas. Has llegado al final de este viaje espiritual y quiero felicitarte, porque no es común que muchas personas lleguen hasta el final de un video como este. Esto demuestra que tienes un corazón dispuesto a escuchar lo que Dios tiene preparado para ti. Esto significa que el Espíritu Santo ha comenzado a obrar en ti y quiero que sepas que lo que has escuchado hoy puede ser el principio de un cambio radical en tu vida. Algo poderoso está sucediendo dentro de ti, algo que te llevará a una vida de plenitud, paz y propósito en Cristo. Recuerda que el Espíritu Santo no es una fuerza lejana o ajena a tu vida. Él es un amigo cercano, el consolador que ha sido enviado para guiarte, fortalecerte, consolarte y transformar tu vida. Si decidiste abrirle tu corazón, te aseguro que Él comenzará a trabajar en ti de una manera poderosa. El Espíritu Santo tiene el poder de liberarte de las cargas del pasado, de sanar tus heridas más profundas y de restaurar todo lo que se ha roto en tu vida. Hoy quiero hacerte una promesa. Si sigues buscando más de Dios, si sigues abriéndote a la guía del Espíritu Santo, tu vida nunca será igual. Es fácil rendirse. Es fácil pensar que las circunstancias o las dificultades nos definen. Pero la realidad es que es el Espíritu Santo quien tiene el poder de definir tu futuro, y Él tiene planes grandes y buenos para ti. En Jeremías 29:11, Dios nos dice: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Pero para que esto suceda, debes tomar una decisión, la decisión de abrir completamente tu vida a la obra del Espíritu Santo. Hoy te invito a dar ese paso de fe. Si aún no has entregado tu vida a Cristo, si aún no has permitido que el Espíritu Santo entre en tu corazón, hoy es el día. No dejes que esta oportunidad pase. El Espíritu Santo te está llamando para que le permitas transformar tu vida desde lo más profundo de tu ser. Quiero que, en este momento, reflexiones sobre todo lo que has aprendido. Piensa en las áreas de tu vida en las que necesitas más del poder del Espíritu Santo. Piensa en cómo Él puede cambiar tu corazón, tu mente y tus decisiones. Y al finalizar este video, quiero invitarte a hacer dos cosas: comentar y dar me gusta. Si has sido tocado por lo que has escuchado hoy, quiero que escribas en los comentarios una frase que refleje lo que Dios ha hablado a tu vida. Puede ser:
Algo tan simple como gracias, Espíritu Santo, por tu poder, o cualquier palabra que resuene en tu corazón. Al hacerlo, no solo te comprometes más con tu fe, sino que ayudas a que este mensaje llegue a más personas que necesitan oír la palabra de Dios. Además, te animo a suscribirte a este canal. Esto no solo te permitirá recibir más enseñanzas que te edificarán, sino que también te compromete a seguir buscando el Espíritu Santo en tu vida. Cada video es una oportunidad más para que el Espíritu te guíe y te revele más sobre su voluntad para ti. Ahora quiero que por un momento te quedes en silencio y dejes que el Espíritu Santo te hable. No apresures este momento, no pongas pausa en lo que has experimentado aquí. Quédate un poco más en la paz de este momento y dedica unos minutos a adorar a Dios, a darle gracias por todo lo que has aprendido hoy y a pedirle que continúe obrando en tu vida. Dios está haciendo grandes cosas en ti y yo creo firmemente en que lo mejor está por venir. No olvides lo que Dios ha hablado a tu vida hoy. Sal de este video sabiendo que el Espíritu Santo está contigo, que Él está trabajando en ti y que lo que Dios ha comenzado lo completará en ti. Te felicito por haber llegado hasta aquí. Quédate en este caminar, sigue adelante, porque el Señor tiene grandes planes para ti.